Otro proceso que vamos a revisar y a dar información en este tutorial es el inventario solemne de bienes del menor, que es un proceso requerido cuando el cliente va a contraer matrimonio civil o a declarar una unión marital de hecho en Colombia. El objetivo de este proceso es proteger los derechos de los menores de edad o de los hijos que, siendo mayores de edad, sus padres administran sus bienes. Es un requisito cuando una persona pretende contraer matrimonio o pretende declarar una unión marital de hecho y tienen hijos de una relación anterior a la relación que van a declarar o al matrimonio que van a realizar. ¿En qué momento se debe realizar este proceso? Es muy importante que este proceso se realice con anterioridad al matrimonio y con anterioridad a las capitulaciones, teniendo en cuenta que este proceso puede ser demorado dependiendo de la notaría. Tiene una demora de aproximadamente 3 semanas a un mes previo a la solicitud de matrimonio o a la solicitud de la declaración de la unión marital de hecho. Como digo, este tiempo puede variar de acuerdo a la notaría. Es muy importante tener en cuenta también que el inventario solemne, una vez la escritura pública de este proceso está disponible y ha salido del registro, tiene una vigencia de 6 meses, por lo que es necesario celebrar el matrimonio o la declaración de la sociedad patrimonial dentro de ese tiempo. Muy importante que se haga dentro de esos 6 meses. Si se realiza con posterior a esos 6 meses, será necesario realizar un nuevo inventario solemne de bienes del menor. La entidad encargada de realizar el inventario solemne de bienes puede ser ante un juez de familia o ante un notario público. Esto conforme al artículo 617 del Código General del Proceso. La realización del inventario solemne de bienes de menor exige el nombramiento de un curador para que este curador vele por los derechos del menor y por este motivo, porque se debe nombrar a un curador, es que este proceso toma tanto tiempo y se debe realizar con tanta anticipación al proceso de matrimonio o de declaración de unión marital de hecho. En el caso que se realice ante notaría, se debe hacer ante la misma notaría en donde se celebrará el matrimonio. Esto es súper importante porque sí es un requisito que debe ser ante la misma notaría. Bueno, el paso a paso de este proceso es, en primer lugar, solicitar la documentación al cliente y realizar las preguntas iniciales. Posterior a obtener la documentación del cliente y la información, redactaremos la solicitud de inventario solemne del menor. Esta solicitud se podrá hacer en nombre del padre del menor o la podremos hacer como abogados en representación del padre del menor. Y posterior a esto se debe realizar la coordinación con la notaría de este proceso. Respecto a la información y documentación requerida, es muy importante tener los documentos de identidad del menor. En el caso de que el menor sea menor de 7 años, se debe presentar el registro civil de nacimiento, y en el caso que sea mayor de 7 años, se debe presentar tanto el registro civil de nacimiento como la tarjeta de identidad. En este proceso se deben especificar los bienes del menor. En el caso que el menor no tenga bienes, solo se hace una especificación indicando que no hay bienes. En el caso que sí los haya, se debe hacer una especificación de cada uno de ellos y se debe proporcionar la documentación requerida para probar la titularidad de estos bienes. En el caso de bienes inmuebles, sería el certificado de libertad y tradición, y en el caso de bienes muebles, el documento correspondiente dependiendo del bien. Por ejemplo, si es un automóvil, podría ser la tarjeta de propiedad del vehículo, el documento correspondiente. Y también se debe proporcionar el documento de identidad del padre, que en este caso podría ser una cédula de ciudadanía, o si es un extranjero podría ser un pasaporte o una cédula de extranjería vigente. Aquí quiero recalcar
que este proceso de inventario solemne del menor se debe hacer tanto para menores colombianos que se encuentren en Colombia como para menores que se encuentren en el extranjero. La parte que va a contraer matrimonio o en que va a declarar la unión marital de hecho y tenga hijos menores de relaciones anteriores debe hacer este proceso de inventario solemne, es un requisito. Y no importa si el menor no tiene bienes o si el menor no se encuentra en Colombia. Este proceso es de obligatorio cumplimiento. Como mencionaba anteriormente, el padre del menor no requiere representación de un abogado para solicitar el inventario solemne ante notaría, pero si así lo desean, pueden otorgar poder a nosotros para que nosotros presentemos la solicitud de este proceso y llevemos toda la documentación a la notaría. Y en cuanto a el proceso en sí de inventario solemne, como ya había mencionado, el menor deberá ser representado por un curador y este curador, en el caso de que el proceso se lleve ante notaría, será nombrado por la notaría. Nosotros no tenemos que realizar ningún proceso para que se nombre el curador, lo único que debemos hacer es la solicitud del proceso ante la notaría del inventario solemne y ellos se encargarán del nombramiento del curador. Quiero especificar qué información debe contener la solicitud del inventario solemne, debido a que si este documento no tiene la información requerida no va a ser aceptado por la notaría y podría retrasar el proceso. Para tramitar el inventario solemne ante la notaría, es muy importante que la solicitud del inventario solemne tenga la siguiente información, que tenga la destinación del notario, el especificar qué notaría es, dar toda la información de identificación del padre del menor, también dar la identificación plena del menor, que sería con su número NIUB de registro civil de nacimiento o su tarjeta de identidad, establecer en los hechos que el padre del menor va a contraer matrimonio civil o va a realizar la declaración de unión marital de hecho y por este motivo se desea realizar este inventario solemne, especificar los bienes del menor en el caso que los tenga, establecer el monto a que asciende el valor de los bienes del menor, junto con la documentación que certifique que estos bienes son de titularidad del menor y en el caso que el menor no tenga bienes, se debe hacer una especificación de que no tiene, que ascienden a un valor de 0 y se debe especificar la pretensión de esta solicitud, que es que se nombre a un curador conforme a lo dispuesto en la ley para que se realice el respectivo inventario solemne de bienes para poder contraer matrimonio civil o realizar la declaración de unión marital de hecho con la otra parte. También se debe especificar y se debe agregar como anexo la identificación del padre, la identificación del menor, que sería el registro civil de nacimiento o su tarjeta de identidad. En el caso que se vaya a presentar a través de poder, se debe adjuntar el poder y la cédula y la tarjeta profesional de nosotros como abogados si vamos a presentar esta solicitud a la notaría con poder.